Vamos a dar un aplauso al pastor. Bueno, yo pensé que nada más a los viejos se nos olvidaban las cosas. Eso me anima porque entonces yo no soy tan viejo. Bendiciones para todos. Un abrazo para mis queridos amigos y pastores, Adrián y Lulú, su familia. Cuando uno tiene el trabajo de interpretar la palabra de Dios, entonces puede echar mano de 3 métodos. Las llamadas escuelas tradicionales. ¿Cuáles son? Número 1, la escuela analítica, el microscopio del Espíritu Santo. Cuando es suficiente un versículo y lo desmenuzas y tienes material para el momento y para mucho tiempo más. Número 2, la escuela textual, el llamado telescopio de Dios. Cuando vas citando pasajes de la Biblia, haciendo un trabajo de coordinación hasta llegar al punto reflexivo que quieres. Y número 3, la escuela narrativa o expositiva. Este método conjuga de manera maravillosa tanto el microscopio como el telescopio del Espíritu Santo, pero hace un enfoque directo a los eventos y a los personajes de la Biblia. La escuela narrativa se apoya en las historias bíblicas, donde hay figuras y donde hay sucesos. Tomemos por caso el libro de Génesis. Este libro tiene su propia división, una división natural. En los primeros 11 capítulos están registrados 4 grandes eventos. Primero, la creación de este mundo y sus habitantes y todos los universos. Segundo, el pecado original, la historia del huerto del Edén, Adán y Eva, la primera pareja. Al fin el corazón se les endurece y son rebeldes a la voluntad de Dios. Tercero, el diluvio, la gran tormenta que acaba con el mundo civilizado de ese momento. Y cuarto, la Torre de Babel, cuando el hombre no solo está queriendo escapar de otro diluvio, pero tiene la malsana intención de usurpar el trono de Dios. Y Dios responde con la confusión de lenguas. Es en la Torre de Babel donde se originan todos los idiomas y todos los dialectos. Pero luego entras a la segunda sección del libro, a partir del capítulo 12, y entonces encuentras 4 personajes formidables, los llamados patriarcas. ¿Lo recuerdas? Abraham, Isaac, Jacob y José.
el llamado José el soñador, llamado así por sus propios medios hermanos. Y fíjate que cada uno de estos personajes tiene algo en particular, un sello distintivo. Por ejemplo, Abraham construye altares. Donde quiera que llega, lo primero que hace es edificar un altar. Entonces estamos hablando de un hombre que es adorador de nuestro Señor. Lo adora en espíritu y en verdad. Luego Isaac destapa y construye pozos de agua, revelando un amor muy grande hacia su prójimo, hacia el bienestar ajeno. Hace pozos de agua. Jacob es el hombre de las decisiones equivocadas. La Biblia le llama el usurpador, el que suplanta, el que engaña. Lo que nosotros diríamos ahora, el tranza, el ventajoso, el que hace negocios pero nunca pierde, sin reparar en la manera de hacer esos negocios, hasta que tiene un encuentro con Dios y entonces se convierte en un príncipe del cielo. Y finalmente José el soñador. ¿Sabes cuál es su sello distintivo? Tiene la facilidad de cambiarse de ropa. Se para delante de su guardarropa, de su closet, se rasca la cabeza y, viviendo su realidad, se pregunta: ¿y ahora qué vestido me pongo? Es tan interesante la historia de este hombre, como tú sabes, que abarca la cuarta parte del libro de Génesis, a partir del capítulo 37 hasta el final. Un repaso breve de sus vestidos, porque aquí tú y yo posiblemente encontremos la ropa que hemos venido usando. En el capítulo 37, su primer vestido es el ropaje espléndido de un príncipe. Su padre le regala una túnica de colores, pero tan fina, tan brillante, tan hermosa, que le distingue de todos sus hermanos y le sitúa como el heredero, el príncipe heredero. ¿Cuánto podríamos hablar de esto? Yo lo resumo en una sola línea. Este traje tan elegante, el primero que pudo usar José cuando apenas tenía 17 años de edad, era un adolescente, nos deja muy en claro que era un hombre que sabía qué dirección tomaría para su presente y para su futuro. Era un hombre que estaba consciente de su destino. Reconocía que no era el dueño de su destino, pero que sí tenía la responsabilidad de construirlo. Tiene sueños de grandeza y, como todos los líderes que llegan a la cumbre rápidamente, comete errores que después tiene que pagar un precio muy elevado. Problemas a nivel interno, problemas familiares. Sus hermanos lo odian al grado de que quieren matarlo. Yo no te voy a contar toda la historia para
animarte a fin de que leas en tu Biblia los capítulos 37 al 50. ¿Cuántos libros se han escrito y películas y videos y hasta conciertos y, en fin, José el soñador, por sus sueños de grandeza? Luego, su segundo vestido es el de un esclavo. Escapa de la mano criminal de sus hermanos, pero lo venden a una caravana de mercaderes. De la noche a la mañana se convierte en materia prima, en mercancía de primera calidad. ¿Cuántas veces te has sentido de la misma manera? Bolsillo sin fondo, caja registradora, cheques en blanco, materia prima. Lo venden. Y luego el tercero de sus vestidos es el de un mayordomo, porque lo compra un oficial de alto nivel en el imperio de los egipcios y lo lleva a su casa y le toma confianza porque descubre en él capacidades inmensas. Se da cuenta que tiene un espíritu superior, que el Dios de los hebreos está con él, porque donde quiera que pone su mano este muchacho José, hay abundancia, hay prosperidad, todos son felices. Viste ahora de manera muy formal, es un mayordomo, es un administrador, es un hombre de confianza. Y tú sabes la nota desagradable en ese capítulo, que la señora de Potifar, su ama, su patrona, quiere correrse una aventura con el muchachito. Y no podemos dejar que era una fórmula explosiva, porque evidentemente la señora, una princesa egipcia llena de todos los atractivos, sentía que la sangre caliente le corría por todo el cuerpo. Y José era un adolescente en esa edad cuando todo se quiere conquistar, cuando de la investigación te vas a la curiosidad. Y muchos de nuestros adolescentes pasan por alto que la curiosidad mató al gato. Pero en el caso de José, él prefirió huir, diciéndole a la mujer: ¿cómo me pides que hagamos tal cosa cuando tu esposo me considera un hombre fiel? Y da la misma y buena interpretación de la palabra fiel, aquel que es digno de toda confianza. ¿Cómo voy a defraudar a tu esposo si me ha dado autoridad en todo lo que hay en esta casa, menos sobre ti, porque tú eres una mujer casada? ¿Cómo voy a defraudar a Dios cometiendo semejante pecado? ¿Y cuál es el resultado? Otro vestido. ¿Y cuál es el vestido que ahora se pone? Va a parar a la cárcel. Es un prisionero. Quizá tiene un vestido de rayas con un número grande al frente. Está cabizbajo, triste, llorando y preguntando al Señor Dios: ¿por qué? ¿Así le pagas a los que se portan bien? ¿Esperabas que yo me corriera esa aventura? ¿Por qué en esta mazmorra ahora? ¿Por qué en esta cárcel húmeda y fría? ¿Acaso Dios se había equivocado? No, era el proceso de Dios. El destino de este muchacho era maravilloso. Pero mire lo que voy a decirle, este es un buen principio. Cuando Dios nos llama para hacer algo, y algo grande, y nos llama a todos, por cierto, no importa nuestra edad, no importa nuestro sexo,
Y en mi caso ni siquiera a Dios le ha importado los impedimentos físicos que pudiera tener. Ahora mismo estamos celebrando 60 años de servicio pastoral. Yo comencé cuando tenía 18 años de edad y 2 meses de haber perdido la vista. Y escúcheme, perder la vista es una de las peores desgracias que le puede ocurrir a un hombre. Y sin embargo, cuando Dios vino a mi vida, entonces cambió mis tinieblas en luz. Y la primera urgencia que yo tuve fue la de comunicar el mensaje de salvación a las gentes que me rodeaban. Y la primera iglesia que yo pude pastorear fue en las calles, en los lugares públicos, en los mercados, en los teatros, en los cines, en los transportes. Aprendí rápidamente a leer el sistema braille y leía un trocito de San Juan y comenzaba a predicar a las gentes, hasta que fui a parar al seminario para hacer los estudios correspondientes. Dios nos llama. Ahora mismo Dios le está llamando a usted. Y no le está llamando para que baje al valle. Dios le está desafiando a trepar la montaña hasta conquistar la cumbre. Pero escúcheme este principio: el llamamiento de Dios no incluye el entrenamiento. No es verdad que llegamos al servicio de Dios ya con el título en la mano. No, hay que vivirlo cada día. Hay que estudiar, hay que meditar, hay que orar, hay que consagrarse, hay que tomar decisiones valientes. Y sobre la marcha, bueno, usted ha oído decir aquello de que echando a perder ¿qué? ¿Echando a perder qué? ¿Seguro de eso? Porque yo tengo otra versión. ¿Sabe cuál? Echando a perder se emprende. No nos vamos a pasar la vida aprendiendo y aprendiendo. Nos vamos a pasar la vida estableciendo el reino, empresas, negocios, cuántas cosas. Es maravilloso ponerse al servicio de Dios. Ahí está en la cárcel, Dios le da gracia y aún ahí hay luz, ahí hay concordia, allí hay bendición, porque está el siervo del Señor en medio de toda la prisión. Y estando en la cárcel se pone otro vestido. ¿Cuál? El vestido del profeta. Porque 2 prisioneros le cuentan sus sueños. ¿Tú recuerdas ese pasaje? El panadero y el hombre que prepara el vino. Y entonces, usando este vestido de profeta, José interpreta la cosa diciendo que tú, amigo, con los 3 canastos de pan que llevas en la cabeza en tu sueño, prepárate porque tus días están contados, te vas a morir. Y al otro le dice: prepárate porque otra vez vas a servir de copero al rey. Es un profeta. Ahora déjeme decirle que el término profeta, en su versión más esencial, al traducirlo de manera esencial, quiere decir hablar la palabra de Dios. Y en ese nivel todos somos profetas. Usted es un profeta. Y muchas veces hablamos la palabra de Dios sin necesidad de expresiones orales. Como dijo el apóstol, un mensaje sin palabras. Basta nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida, nuestro testimonio. Pero cuando se trata de predecir el futuro, es otro tipo de profecía, es lo más elevado. Y aunque no es el tema, yo te diría, cuando queremos predecir el futuro, habrá que recordar cosas tan serias y tan importantes como las siguientes. Número 1, toda profecía se origina en la soberana voluntad de Dios. Es Dios el que determina las cosas del futuro en la vida de sus hijos. Número 2, toda escritura o toda profecía debe de ser examinada a la luz de las Sagradas Escrituras.
Toda profecía debe de ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Número 3, toda profecía debe de tener el respaldo moral del profeta. Debe de ser un hombre de reputación muy amplia, un iluminado, un santo de Dios. Y número 4, toda profecía debe cumplirse, porque Dios estableció que el profeta que fallara tendría pena de muerte. Esto en la antigüedad bíblica. A veces es preferible que yo te diga: siento en mi corazón decirte tal cosa, antes que usar el nombre de Dios en vano, porque corro el riesgo de ser un profeta mentiroso. En fin, José cumplió con sus profecías, y luego de profeta se puso otro vestido. ¿Cuál? El de un político, primer ministro del imperio egipcio, porque reveló proféticamente, habló del futuro en cuanto a los sueños del faraón, las vacas gordas y las vacas flacas, y los días de bonanza y los días de pobreza. Y como resultó hasta un ecónomo, el faraón dijo: pues ¿para qué buscamos a otro tipo? Aquí tenemos al hombre ideal, que se quede al frente de la Secretaría de Hacienda y de Gobernación y de Economía, y que sea nuestro primer ministro. La Biblia dice que después del faraón estaba José. Ya no tenía el pelo ni la barba de los judíos o de los hebreos, ahora tenía que rasurarse como los egipcios, pero era un hombre tan importante a nivel mundial, y los éxitos que tuvo. Y en ese periodo, como el hambre era tan terrible, las vacas flacas trotaban por todo el mundo, sus hermanos tuvieron que venir, y hay capítulos hasta conmovedores del encuentro de José y sus hermanos, aquellos perversos y malvados que quisieron matarlo. Incluso trajo a su padre, que ya era un anciano, vivía sus años mayores, en vísperas de emprender el último viaje. Hay detalles maravillosos. Pero llegamos al último vestido, y a mí me parece que cualquiera de los vestidos de José aquí mencionados, con cierta dificultad, pero tú y yo nos los probaríamos, fijaríamos la vista en el espejo de la vida y nos daríamos cuenta que más o menos me queda este vestidito que usó José. Pero el vestido número 7 a mí me parece el más difícil, el que representa mayores dificultades para usarlo, porque ¿sabes cuál fue? El vestido del perdón. Capítulo 50 de Génesis comienza con el funeral del patriarca Jacob, y aquí está el hijo amado, José, que se echa sobre el cuerpo inerte de su padre y llora muchas lágrimas, y lo besa y ordena todo lo que tenía que hacerse para un gran funeral, y lleva su cadáver a la tierra de Canaán. Un enorme cortejo es el que ahora tiene este funeral. Y el capítulo 50 termina con la muerte del mismo José. Él muere, y muere dando una profecía. Él es profeta y su profecía se cumple. Pero hay una porción a la mitad del capítulo que a mí me ha conmovido y hasta me ha mortificado, porque en el fondo, aun siendo un pastor viejo, yo necesito ponerme el vestido del perdón. Versículos 19 y 20. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Con anterioridad a la muerte del padre, sus hermanos llegaron a la conclusión de que ya no tenemos el manto protector de papá. Este es el día de la venganza de José. ¿Qué va a hacer con nosotros?
y le envían un recado diciendo: acuérdate que papá tuvo la preocupación de que tú olvidaras lo sucedido, perdónanos, José. Y como José no responde nada, entonces ellos vienen y se arrodillan delante del patriarca, de su hermano José, y le hablan al corazón y le dicen: ten misericordia de nosotros, no nos vayas a pagar mal por mal. Nosotros te hicimos daño, lo reconocemos, pero perdónanos. Y mira las palabras de José, qué profundas. Esta es la teología del perdón. ¿Qué dice? Y respondió José: no tengan temor. Más adelante dice: no tengan miedo. ¿Sabes lo que implica esta palabra? José le está diciendo a sus hermanos: ya estuvo bien, dejen de ser niños, ya no jueguen las rondas infantiles, sean hombrecitos, sean maduros. Vamos a vivir la realidad. No me vengan con esos argumentos. Y luego mira lo que añade: ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Lo que él está diciendo ahora es que detrás de mi personalidad y de la de ustedes está el juicio de Dios. No se preocupen por lo que yo sienta o piense o quiera. Preocúpense por el juicio de Dios. A veces recuerdo que un día, desayunando con Jorge Sánchez, el pastor de Renacimiento, me puso una mano en el hombro y me dijo: David, ¿te has puesto a pensar a cuántos has enviado al cielo en todos estos años de pastor? No, le dije. La verdad, Jorge, a mí lo que me preocupa es saber a cuántos he enviado al infierno, a cuántos, porque no los he amado, porque no los he enseñado, porque no les he servido, porque no les he acompañado, porque no he estado al lado suyo cuando me han necesitado. Miedo a la muerte. ¿Por qué? Si Pablo dijo que el morir es ganancia. Lo que debe preocuparnos es el juicio de Dios. Hebreos, la carta a los Hebreos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Cómo debemos prepararnos para el juicio de Dios? Y eso es lo que le está diciendo José a sus hermanos. Y va más allá, dice: vosotros pensasteis ¿qué? Mal de mí. No se anda con rodeos, no les dice: muchachos, olviden eso, si no pasó nada, yo ni me había dado cuenta, ya se me olvidó. Palabras conocidas por ti y por mí, cuando dicen: ni te fijes, hombre, cualquiera se equivoca. No me lastimaste, no pasó nada. No, él es honesto y dice: me lastimaron, me amenazaron, estuvieron a punto de matarme. La noche que pasé en la cisterna vacía, escuchando el aullido de las fieras del desierto, temblando de frío y de miedo, ustedes me vendieron, ustedes me hicieron pedazos el corazón. Pone el dedo sobre la llaga, pero luego le da paso a la soberanía de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué dice? Pero todo ese mal que ustedes pensaron acerca de mí, Dios lo ha encaminado a bien para hacer lo que estamos viendo hoy, que Dios le está dando vida a mucho pueblo. Dios le está dando vida, bendición, poder, grandeza, lo necesario a ustedes, a mí, a nuestros hijos, a las demás generaciones, a todo el pueblo, y glorifica a Dios. Mi amigo, mi amiga,
¿Por qué nos cuesta trabajo ponernos el vestido del perdón? Porque no solo es responsabilidad del ofendido, también es responsabilidad, y estoy usando el término responsabilidad y no culpabilidad, porque son dos cosas diferentes. El ofensor debe de asumir su responsabilidad. Y los especialistas en la materia dicen que es como una pirámide de 4 niveles, que el ofensor debe de recorrer para recibir el perdón. ¿Cuáles son esos niveles ya para terminar? 1, la convicción de pecado. Y pecado quiere decir errar al blanco, tirar la flecha lejos del centro. Que yo tenga la capacidad de decirte: reconozco, no le doy vueltas, no voy a culpar a nadie, no es la herencia, no es el ambiente, no fueron las circunstancias, yo me equivoqué, yo te lastimé, yo te abrí esa herida, yo hablé mal de ti, yo me porté mal contigo, yo. Segundo nivel, el sentimiento, compartiendo el sentimiento. Cuando yo te pueda decir, con todo lo que te hice de daño, ahora siento mucha vergüenza, tengo ganas de llorar, siento en mi propia carne tu dolor, cómo me da pena lo que has sufrido por mi culpa. Sentimiento. Y luego confesión. Tercer nivel, confesión. Confieso delante de Dios. Como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Se incorpora del chiquero, tiene resplandecientes las imágenes de su casa. ¿Y qué dice? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí, papá, me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Pero ¿sabes qué, papá? He pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es confesión. Cuando abrimos el corazón y le decimos adiós al Padre y al amigo que hemos lastimado: te fallé, no fui digno de tu confianza, me porté mal contigo, perdóname, perdóname. Y el cuarto nivel, el compromiso. No volverá a pasar esto. Delante de Dios te digo que no me voy a portar mal otra vez contigo. Hago el compromiso delante de Dios. Los hermanos de José no respondieron de esta manera. Y a pesar de eso, José se puso el vestidito maravilloso de 1000 colores, como el arco iris o como el sol cuando nace en las alturas, la aurora nueva, el vestido del perdón, y los perdonó. Dicen de una niña de 8 o 10 años que al regresar de la escuela le dijo a su papá: ¿me das permiso de ir a la casa de mi amiguita vecina para que hagamos juntos la tarea? Y toda la tarde le estuvo pidiendo y pidiendo, y el papá, que era difícil de carácter, inflexible, ni respondía. Al fin, cansado de escuchar a su hija, le regaló 30 minutos y con el reloj en la mano le dijo: mira, son las 6 de la tarde, aquí te quiero a las 6:30. Si no regresas a esa hora, nunca más me pidas permiso para ir con tu amiga. Y pasaron los minutos, 27, 28, 30, y la niña no regresó, y 35 y 40, y hasta la hora. Y pasada la hora, la niña entró corriendo. Papá dijo: aquí estoy, discúlpame que llego tarde, pero fíjate que estábamos haciendo la tarea, mi amiga y yo,
Y el hombre sin decir una palabra. Hicimos la tarea, papá, y luego ella me invitó una tacita de té, pero en la hora de servirme el té se le cayó la tacita de porcelana fina y se hizo pedazos. Y entonces el papá gruñó: y te tardaste tratando de arreglar la taza junto con tu amiga. Lo lograron. ¿Está bien la taza? No, papá, dijo la niña, con las mejillas muy encendidas y los ojos muy brillantes, mirando fijamente a su papá, le dijo: no pudimos arreglar la tacita, papá. Me tardé porque me quedé a llorar con mi amiga un ratito. Le ayudé a llorar un ratito. Perdóname, papá, perdóname. Mi amigo, ¿te atreverías a ponerte el vestido del perdón? ¿Te atreverías? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cosas han pasado por tu mente? Lo grave de todo es que cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro en San Mateo capítulo 6 y el versículo 12, incluyó esta cláusula, fíjate: y perdona nuestras deudas, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. Si lo sintetizas el versículo, entonces diría: perdonados para perdonar, perdonados para perdonar. ¿Y saben qué? Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, pónganse de pie todos. Pónganse de pie. Y recordando que Jesús, por su gracia maravillosa, se puso el vestido del perdón en la cruz del Calvario y nos dio la salvación, entonces vamos a darle adoración con un aplauso muy fuerte.